Pensé que con 40 minutos tenía tiempo de sobra para llegar aquí, ¿verdad? Bueno, no. Ay. Bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día. Ay, Dios mío. Por cierto, hubo quien me preguntó por un libro. Tome nota. No me he olvidado. ¿Cómo ve? Paloma Viglino, así escrito Viglino, Campos. Se llama Retos a la Libertad y Estado Constitucional. Es un libro escrito para todo el mundo, no solamente está hecho para gente, sí, se llama Retos a la Libertad y Estado Constitucional, editado por Tirán Loblanche el año pasado, 2018. Está escrito en un lenguaje muy sencillo porque es un libro de divulgación sobre las cuestiones básicas del Estado constitucional, de los derechos, de la división de poderes, de la democracia, de la Constitución, y está en ese sentido que fue lo que usted me pidió, me dijo que era de ciencia, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues usted lo va a entender perfectamente. Bueno, ay. Así, Retos a la Libertad y Estado Constitucional. Autora Paloma Viglino, escrito así, es un apellido italiano, Viglino Campos. Y está de Tirán Loblanche, 2018. Es un libro pequeño, además. Por tanto, no es un tomo de grande. Bueno, pero es muy ilustrativo, está muy bien. Bueno, ay, seguimos donde lo dejé. Recuerdan que lo último que les dije fue el significado de nuestra moción de censura, el significado constitucional de nuestra moción de censura, que es una moción de censura constructiva al estilo alemán, y de ahí, en el proceso constituyente queda claro, y en la Constitución también, de ahí la hemos traído, de la Constitución alemana. Se requiere la adopción por mayoría absoluta del Congreso para que prospere, ha de ser presentada por un mínimo de la 10ª parte de los diputados, ha de incluir un candidato a presidente del Gobierno, y el candidato, si triunfa la moción, queda investido, se propone al rey automáticamente como presidente del Gobierno. Es investido presidente del Gobierno. La moción de censura lo inviste. Es decir, significa al mismo tiempo una censura por mayoría absoluta a un presidente del Gobierno actual, y si triunfa, produce la caída del Gobierno, y una investidura al mismo tiempo, si triunfa, de un nuevo presidente del Gobierno, que si triunfa, efectivamente, produce un nuevo Gobierno. Les dije que esta moción de censura es constructiva por esa doble finalidad. No porque solo pueda derribarse al presidente del Gobierno por mayoría absoluta siempre que esa mayoría apoya a un nuevo presidente del Gobierno. No, sino porque solo puede derribarse al presidente del Gobierno y por lo mismo a su gobierno, si se aprueba por mayoría absoluta a una persona como nuevo presidente del Gobierno con un programa concreto de gobierno. Es decir, si recibe el apoyo de la Cámara tanto la persona del candidato como el programa del gobierno que pretende formar. Porque en nuestro sistema, su sistema de régimen parlamentario del presidente de gobierno, primer ministro, y el programa del gobierno es el del presidente del gobierno, pero tiene que tener un programa de gobierno. Y eso se deduce sin ningún género de dudas por la combinación del artículo 113 de la Constitución, moción de censura, con el 99 de la Constitución, investidura. Como en la moción de censura, al mismo tiempo, si triunfa, se produce una investidura, eso quiere decir que ha de aplicarse el artículo 99 de la Constitución, que obliga al candidato a exponer ante el Congreso el programa político, así se dice, del gobierno que pretende formar. Esto es importantísimo, como les dije. Y es justamente el modelo alemán.
Les dije el otro día, y no hace falta porque no da tiempo, y eso hay que traer los papeles, que les podía leer párrafos de los autores principales del derecho constitucional alemán que explican muy bien que la moción de censura no está hecha solo para derribar un gobierno, sino para sustituirlo por otro con apoyo parlamentario. Esa es la moción de censura alemana y esa es nuestra moción de censura, que impide que pueda derribarse un gobierno sin un apoyo mayoritario de la Cámara al nuevo gobierno que se pretende formar. Y eso presupone, dicen los alemanes, que esa mayoría que derrota al anterior gobierno y no designa un presidente con un nuevo programa de gobierno, esa mayoría presupone, dice la doctrina alemana, que esté compuesta por fuerzas políticas relativamente homogéneas, puesto que si no es imposible que pueda después haber gobernabilidad. Sería estupendo, no tenemos tiempo, yo les leyera párrafos de la doctrina y de la jurisprudencia alemana sobre eso, que lo deja clarísimo. ¿Qué sucedió en España? Y ahí nos quedamos, con la moción de censura que tuvo lugar en mayo, finales de mayo, los últimos días de mayo, el primer día de junio de 2018. ¿De acuerdo? Que estábamos en ese momento. Pues lo siguiente, una moción de censura donde el candidato propuesto en esa moción de censura para sustituir al presidente del gobierno no defendió un programa de gobierno. No lo defendió. Porque un programa de gobierno no es 2 o 3 o 4 frases hechas, gobierno progresista, gobierno de progreso, un programa de gobierno, como hemos visto en todas las investiduras producidas, las fracasadas y las no fracasadas en nuestra historia de nuestra democracia desde 1978-79, son programas detallados de gobierno, por áreas, etcétera, etcétera. No hubo programa de gobierno. Solo se presentó la moción de censura para hacer caer al anterior presidente del gobierno. Tan es así que ni siquiera se pretendía, y ahora voy a citar, yo no estoy haciendo afirmaciones que pueda sostener en hechos, ni siquiera se pretendía hacer caer al gobierno del Partido Popular, sino solo a un señor llamado Mariano Rajoy. ¿Y por qué? Porque, cosa realmente sorprendente, en el mismo debate en el Congreso de aquella moción de censura, el candidato propuesto, nuestro actual presidente de gobierno en funciones, públicamente conminó al presidente del gobierno, entonces Rajoy, a que si dimitía, retiraba la moción. Esto es inconcebible. Primero porque jurídicamente es imposible. Una vez presentada la moción no se puede retirar. Pero sobre todo porque pone de manifiesto de manera evidente que no era una moción de censura constructiva para sustituir un gobierno por otro de signo distinto, ya que si se le ofrece que si dimite retira la moción, se le ofrece que pueda seguir el mismo gobierno del Partido Popular con otra persona del partido que pueda presentarse a la investidura una vez dimitido Rajoy como presidente del gobierno. Eso es una cosa insólita. Y triunfa además, pues triunfó aquella moción de censura, porque recibe el apoyo de 180 votos, ¿sí? Más de la mayoría absoluta en el Congreso, como saben ustedes, son 176 diputados, 180. Pero un apoyo absolutamente heterogéneo. 84 del PSOE, votos del PSOE, 67 de Unidos Podemos, 17 de los partidos independentistas catalanes que habían protagonizado un alzamiento contra el Estado constitucional y la unidad de España 9 meses antes, 5 del PNV, 4 de Compromís, 2 de Bildu,
herederos políticos de ETA y uno de Nueva Canaria. Esto es absolutamente lo opuesto a cómo en Alemania, y creo que es nuestra moción de censura, porque se trae de ahí, y ese es el modelo, se concibe constitucionalmente la moción de censura constructiva. No hay apoyo a un programa de gobierno, solo a una persona, no se derriba un gobierno, solo se pretende derribar a una persona. Se aceptaría que el gobierno siguiera si cambiara la persona. Y la mayoría de apoyo es tan heterogénea que razonablemente hacía muy difícil prever que el nuevo gobierno tuviera estabilidad. Muy razonablemente. Por eso los alemanes dicen muy bien, mayoría relativamente homogénea, que son los únicos que pueden sostener un gobierno estable. Fue en consecuencia una moción de censura no constructiva, sino destructiva. Yo así la he llamado y efectivamente así ha sido. Nos podemos plantear una cuestión muy interesante. ¿Podía haber sido considerada como una moción de censura instrumental? Esto también, y perdonen que vaya siempre refiriéndome a Alemania, pero es que ese es nuestro modelo. De ahí ellos tienen la experiencia, de ahí lo hemos sacado. La moción de censura instrumental se le llama así, aquella moción cuyo único objeto es derribar a un gobierno para convocar nuevas elecciones. Por eso es instrumental. Instrumento para nuevas elecciones. No para un nuevo gobierno que gobierne, sino para que quien es investido convoque de inmediato nuevas elecciones. En Alemania se han dado varios supuestos de esta moción de censura instrumental. En Alemania no se pueden disolver el Bundestag, la Cámara Baja, de donde reside la confianza, como aquí el Congreso, el gobierno. No se puede disolver el Bundestag anticipadamente, como ocurre, por ejemplo, en España, o como ocurre en Gran Bretaña, lo que pasa es que allí tiene que haber aprobación parlamentaria de la propia disolución. Como ocurre en España por la voluntad del presidente del gobierno, que el rey ratifica, claro, como es obvio. No, en Alemania solamente se puede disolver anticipadamente la Cámara si se pierde por el gobierno, por el canciller, realmente, como es un parlamentarismo de canciller, una cuestión de confianza. Yo el primer día les dije que la cuestión de confianza, al contrario que la moción de censura, es cuando el gobierno quiere saber si sigue gozando de la confianza de la Cámara y plantea la cuestión de confianza. Son los dos instrumentos, ¿verdad? Una iniciativa de la Cámara para derribar al gobierno, otra iniciativa del gobierno para confirmar si sigue teniendo el apoyo de la Cámara. Como la derrota de una moción de censura en Alemania lo que lleva es a que se ha designado el candidato, como aquí. Ha habido 2 o 3 momentos en la vida política alemana, en los años 80 y sobre todo 90, en los que un gobierno de coalición que ha visto que ya no domina a la mayoría parlamentaria de apoyo y no puede seguir gobernando de esa manera, eso está muy claro. No puede sacar los presupuestos, no puede hacer que se aprueben leyes. Ha planteado, de acuerdo con otros grupos políticos de la Cámara, ha hecho que le planteen una moción ha planteado una moción, no el gobierno, el partido de la oposición, viendo que el gobierno efectivamente que no puede gobernar, ha planteado una moción de censura, pero acordando con otros grupos políticos que si la gana, su finalidad será la disolución. Ahora usted me dirá, ¿y no se puede disolver? Le diré. Efectivamente, fue el caso de Redes. Claro, planteó una moción, presentó una moción de censura, la ganó.
E inmediatamente no podía convocar elecciones, pero ya había un acuerdo, inmediatamente provoca en la Cámara una cuestión de confianza. A los pocos días, una semana o dos. Y la Cámara le niega la confianza, porque la Cámara la había apoyado solo instrumentalmente. Y al negarle la confianza, el gobierno cae y se convocan automáticamente nuevas elecciones. Aquella moción de censura fue instrumental. En las doctrinas alemanas hubo división de opiniones. Unos entendiendo que sí cabía, otros decididamente entendiendo que era un fraude a la Constitución, que había previsto triunfo de mociones de censura para gobernar, no para disolver. Para disolver, pues el artilugio de inmediatamente solicitar una confianza que la pierde. Y llegó el asunto al Tribunal Constitucional alemán, que dictó varias sentencias. Les leo literalmente lo que dijo el tribunal cuando admitió que la moción de censura instrumental, aunque no muy propia de la Constitución alemana, que quiere otra moción de censura, no obstante, lo tengo aquí señalado, aquí está, no obstante podía ser constitucionalmente admisible con unas condiciones. Les leo. Es constitucionalmente legítima la moción de censura instrumental siempre que cuente con un requisito material, siempre asociado a la finalidad misma de la moción de censura constructiva, para que no la invalidara. Es decir, siempre que se trate de una situación política real de inestabilidad entre el canciller federal y el Bundestag, y que como rasgo constitutivo del supuesto de hecho exige que el canciller no pueda estar seguro de contar con el apoyo parlamentario constante a través de las mayorías de Bundestag. Que el canciller no pueda estar seguro que si triunfa, ese triunfo pueda significar un apoyo constante de la nueva mayoría a la política del gobierno. Y efectivamente así se constató entonces, porque testificaron los grupos políticos. Solo en esos supuestos podía entenderse en Alemania y aquí en España, sin duda alguna, que cabría una moción de censura instrumental. Vamos a ver si efectivamente la nuestra pudo haber sido una moción de censura instrumental. En el mismo acto del debate de aquella moción de censura, también el candidato a la presidencia del gobierno prometió no solamente retirarla si el otro dimitía, sino que prometió que si triunfaba convocaría de inmediato elecciones. Promesa ante la Cámara. Si así hubiera sido, quizás no se habría producido un radical o un desconocimiento o quebranto del espíritu de nuestra moción de censura. Podríamos haber admitido una moción de censura instrumental, como el Tribunal Constitucional Federal en Alemania lo admitió, pero resulta que así no fue, porque inmediatamente que triunfó la moción de censura, a la semana siguiente el presidente del gobierno dijo que pensaba dispuesto a seguir hasta agotar la legislatura. O sea que me ha engañado la Cámara. Consecuencia, fue una moción de censura constitucionalmente lamentable. Se mire por donde se mire. Y muy contraria al espíritu constitucional. A mí no me ofrece duda y las he explicado con los datos en la mano. La situación que se produjo a partir de ahí era obvia.
la incapacidad para gobernar. No había una mayoría coherente de apoyo. Hubo mayoría coherente para expulsar a Rajoy, pero no mayoría coherente para un apoyo a un programa de gobierno que ni siquiera se presentó. La mayoría no podía ser más heterogénea, la mayoría de apoyo. En consecuencia, se comenzó una situación donde el gobierno prácticamente no podía conseguir que se elaborasen leyes, no logró la aprobación de una ley de presupuestos. Uno de los que apoyaron, los nacionalistas catalanes, no quisieron apoyar la ley de presupuestos, cosa que era previsible. Se usó un uso abusivo de los decretos leyes entre junio de 2018, constitución del nuevo gobierno, producto de la moción de censura destructiva, y marzo de 2019, disolución de las cámaras, se aprueban 35 decretos leyes, prácticamente 2 leyes. Es el uso abusivo de decretos leyes como instrumento ordinario de legislación, cosa que yo he combatido en un libro hace tiempo y que me parece también muy contrario a lo que la Constitución prevé acerca de los decretos leyes. En consecuencia, el gobierno el presidente del gobierno con la firma del rey, porque quien disuelve es el rey, pero la propuesta es la del presidente del gobierno, no puede gobernar, disuelve las cámaras. En marzo de 2019. Aquí el gobierno dura desde junio de 2018 a marzo de 2019. Se convocan nuevas elecciones que tendrían lugar el 28 de abril, el 29 de abril del año 2019. Disueltas ya las cámaras por la disolución. Y convocadas nuevas elecciones. Se producen algunos actos. Yo no estoy haciendo un examen político, yo puramente constitucional, constitucionalmente muy significativo de cómo se estaba entendiendo el régimen parlamentario, incluso nuestra democracia constitucional. El gobierno utiliza con toda claridad los consejos de ministros para hacer propaganda electoral, los llamados viernes sociales, rompiendo la regla de la no injerencia, ¿verdad?, en las campañas, para no quebrar el principio de igualdad entre los partidos que compiten en la campaña, en la próxima campaña electoral, en las elecciones. Se dictan decretos leyes estando ya las cámaras disueltas. Marzo y hasta el fin de semana anterior al domingo, anterior a la última semana donde van a ser las elecciones, ya en abril. Decretos leyes que en su mayoría no solamente no reúnen los requisitos de la extraordinaria y urgente necesidad, salvo algunos de ellos, sino que además ninguno, ni siquiera esos que sí reúnen el requisito, reúnen la consideración extrema de la extraordinaria y urgente necesidad con la que deben producirse los decretos leyes cuando no están las cámaras, sino solo la Diputación Permanente. Las cámaras ya no existen, el Congreso ya no existía, solo la Diputación Permanente. En nuestra experiencia constitucional, claro que se han producido decretos leyes estando disueltas las cámaras, en muy raras ocasiones por catástrofes naturales, por un acontecimiento de esa naturaleza, de exacta, segura urgencia y necesidad. Aquí no. Porque, claro, los decretos leyes estando disueltas las cámaras no los aprueba el Congreso, los aprueba la Diputación Permanente del Congreso. Y la Constitución lo tiene previsto. Cuando están disueltas las cámaras, actúa la Diputación Permanente del Congreso y que, entre otras funciones, aparte de velar por los poderes de las cámaras, velar, no ejercerlo, tiene la de ejercer las potestades que al Congreso le corresponden en la adopción de los estados de alarma, excepción y sitio y en la emanación de decretos leyes. ¿Qué le corresponde al Congreso de los Diputados
y que por tanto le puede corresponder a la Diputación Permanente cuando las cámaras están disueltas. Como dice la Constitución en el artículo 86, la convalidación o derogación del decreto ley, nada más. Eso es lo que puede hacer la Diputación Permanente. Pues bien, no obstante, un informe de la Secretaría General del Congreso, que nos llenó de asombro a los que conocemos la pericia y el buen hacer de los letrados del Congreso de los Diputados, de los letrados de las Cortes, avaló no solo que se pudieran, cosas obvias, convalidar o derogar por el Congreso estos decretos leyes, sino que el Congreso pudiera tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que es una interpretación absolutamente errónea del precepto de la Constitución y errónea del artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Porque tramitar como proyecto de ley un decreto ley convalidado y por el procedimiento de urgencia, tramitarlo por significa que eso no afecta solo al Congreso, sino también al Senado. Nuestro procedimiento legislativo es bicameral. La Comisión Permanente del Senado no tiene potestad alguna para ello, para hacer leyes, ni la Diputación Permanente del Congreso tampoco. La Diputación Permanente del Congreso no tiene la potestad legislativa, solo tiene la convalidación o derogación de los decretos de leyes y la autorización de los estados de alarma, sesión y sitio. No la potestad legislativa. La Diputación Permanente no puede hacer leyes, pero menos puede forzar a la Diputación Permanente del Senado a que también los tenga que tramitar, porque un proyecto de ley ha de tramitarse en el Congreso y en el Senado. Realmente a muchos nos sorprendió desagradablemente este informe de la Secretaría General del Congreso. ¿Qué pasa entonces durante ese tiempo? Moción de censura destructiva, disolución, propaganda electoral desde la misma sede del gobierno, decretos leyes estando las cámaras disueltas, aprobación por la Diputación Permanente, de acuerdo con el informe, de tramitar, obviamente no se tramitaron, menos mal, pero se acordó tramitar aquellos decretos leyes por el procedimiento de urgencia para aprobarlo a la Comisión Permanente. ¿Pero cómo? Si la Diputación Permanente, si no hay previsión reglamentaria sobre eso en el procedimiento legislativo y enviarlo después a la Diputación Permanente del Senado. ¿Pero cómo? Eso no está previsto en la Constitución, ni se puede hacer. Es decir, yo creo que en esos momentos, y aunque ya de 2016 a 2018 se habían producido realmente circunstancias que, como les dije en días pasados, la legislatura fallida, la investidura convulsa, nos hicieron pensar a muchos, entre ellos yo, que nuestro régimen parlamentario no estaba funcionando como la Constitución quiere, o de acuerdo con el espíritu de la Constitución. En aquellos meses, desde la moción de censura destructiva de 2018, de mayo-junio de 2018, a la convocatoria de elecciones el 28 o 29 de abril, que no recuerdo bien, creo que fue el 28 de abril de 2019, se había acrecentado, agravado esta no comprensión deliberada de nuestro régimen parlamentario. O sea, se había producido un desvío notable de lo que, no solamente en la Constitución en sus reglas, sino sobre todo en su espíritu,
establecen acerca de lo que es nuestra forma parlamentaria de gobierno. No voy a extenderme más en esa crítica, porque quiero hacer la crítica mañana al final del periodo, porque aún nos quedan más acontecimientos. Digo mañana, siempre digo mañana, la manía de las clases. Digo, la semana que viene, el miércoles próximo, pues nos quedan más acontecimientos que examinar. Desde el punto de vista constitucional, yo no hago aquí periodismo. Resultados de las elecciones de 28 de abril. Nuevo Parlamento muy fragmentado, más o menos como el anterior. Fracaso de una investidura muy peculiar, ese fracaso, y muy peculiar el debate de investidura. Ya veremos lo que pone de manifiesto aquel debate de investidura, que fracasa. En consecuencia, automáticamente, pasados los 2 meses, sin que se pueda, el rey ya no pudo hacer propuestas, no había, no se le presentaba ningún otro candidato con posibilidad de apoyos parlamentarios. Disolución automática de las cámaras a los 2 meses, convocatoria de nuevas elecciones que se celebraron el pasado día 11 de este mes de noviembre, y con unos resultados que agravan incluso la fragmentación del Congreso que se venía arrastrando desde 2015. Y una serie de actos después, tendentes, actos públicos. Sí, quiero decir, yo hablo de actos desde el punto de vista del derecho, constitución tendente a la posible formación de un gobierno de coalición. Aquí, en este tipo de acontecimientos, que vamos a analizar desde el punto de vista jurídico-constitucional, a mi juicio, y adelanto, pero ya lo veremos, no veo que se esté aprendiendo de la lección, ni que se estén sanando los desvíos que se han venido produciendo de lo que nuestro régimen parlamentario significa en la Constitución, en su letra y en su espíritu. Y aquí lo debo dejar porque ustedes no tienen la culpa, porque quiero que haya debate y de que yo me haya retrasado, bien que por causas ajenas a mi voluntad, eso sí se lo digo con toda sinceridad, pero al fin y al cabo lo siento muchísimo. Y entonces comenzamos con el debate y el próximo día ya terminaremos esto con las reflexiones finales de todo el periodo. ¿Y dónde estamos? ¿Y a dónde podemos llegar? Que a dónde podemos llegar ya es una conjetura. Bueno, pues vamos a ver lo que se les ocurre a ustedes.